Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Ok, esto significa que estamos despiertos ya. Ya la experiencia que tuvimos esta noche pasada fue una bendición. Dios ha prometido estar con los suyos. Y esta noche pasada lo comprobamos. Dios con nosotros, ayudándonos a ser de bendición para aquellos que nos visitaron y que venían con una necesidad de salvación. Cada día estoy seguro que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. El libro de Jonás es un libro de desafío. Es un libro de retos. Es un libro que al ser estudiado, tanto los predicadores como los cristianos podemos ser impactados por el Señor. Y ese es el propósito de Dios, por el cual el libro de Jonás es parte de la Escritura sagrada. En esta mañana yo quisiera enfocar el capítulo en este primer estudio, enfocar a Dios, el Dios de la Biblia y su carácter, lento para la ira y grande en perdonar. Antes de poder enfocar el mensaje hacia nuestros deberes, hacia nuestro carácter, antes de poder enfocar el mensaje de Dios hacia nuestra familia, hacia nuestra persona, es necesario enfocar al Dios de esta palabra. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo número 22, el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, dijo este mensaje, versículo 22 del capítulo 11 de la epístola a los romanos. Dice así la escritura: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Obviamente el mensaje va dirigido a un pueblo llamado de Israel, al pueblo de Dios. Pero también un mensaje dirigido hacia los gentiles. Y el apóstol anima a los hermanos, pide que los hermanos observen bien detenidamente la bondad y la severidad de Dios. Todos los que conocemos al Dios de la Biblia sabemos que Dios es amor, pero también Dios es juicio. Dios demanda que le conozcamos. Ningún cristiano puede crecer en la vida cristiana si no conoce a Dios, si no aprende a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces el apóstol anima a los hermanos a detenerse, observar y mirar la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en relación a los que cayeron, a los que pecaron, a los que se alejaron, los que abandonaron a Dios después de haberle conocido. Pero la bondad para contigo se refiere a un pueblo que no conocía de Dios, un pueblo que estaba lejos de Dios, pero ahora ha tenido el privilegio y la bendición de conocerle. Dios es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Y los creyentes, los hijos de Dios, los siervos de Dios, cada día, cada mañana hacemos bien en estar atentos a ver qué más podemos aprender de Dios. Porque hasta ahora, no importa los años de vida cristiana que tengamos, nadie puede decir, ya conozco lo suficiente de Dios. Quien diga esto, comete pecado. Porque Dios es infinito y a cada día hay algo que podemos aprender de Él. El Dios de la Biblia entonces es lento para la ira y grande en perdonar. Es un Dios de oportunidades. La palabra de Dios nos da la historia de Adán y Eva. Precioso matrimonio que Dios creó en el principio. Tristemente, hoy día los matrimonios necesitamos cada día regresar a las páginas de la Biblia para saber de Dios y el propósito de Dios al crear el matrimonio, para que hoy día nuestro matrimonio siga ajustado al plan de Dios. De otra manera, nuestro matrimonio corre riesgos. Adán y Eva pecaron. Tristemente pecaron. Desoyeron a Dios. Ignoraron a Dios. Ignoraron la palabra de Dios que les había hecho una prohibición. Pero después de haber pecado, el Dios de la Biblia, el Dios de la historia bíblica, el Dios de las edades, el Dios de la creación, después que Adán y Eva pecaron, Dios nuevamente los buscó, porque Dios es un Dios de oportunidades. Les buscó. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que hicieron Adán y Eva cuando Dios les buscaba, les llamaba diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Recuerdan qué hacía Adán y Eva? Huían, se escondían, porque su conciencia les acusaba de haber desafiado la palabra de Dios, haciéndolo prohibido. Y ese problema en el corazón, ese problema en la conciencia, ese problema en la vida del hombre, todavía hoy día se puede ver. Hay miedo, hay acusación, hay cobardía para no querer volver al Dios de la creación. Pero Dios en su misericordia y en su amor buscaba, insistía buscando a Adán y a Eva. ¿Dónde estás tú? Yo quisiera hacer la misma pregunta del Dios de la creación, quien dijo a Adán, ¿dónde estás tú para esta mañana? Mi amigo, mi hermano, ¿dónde estás tú en relación a Dios en esta mañana? ¿Dónde está tu matrimonio en relación a Dios en esta mañana? Dios es un Dios de oportunidades. Buscó a Adán hasta encontrarlo. Tristemente, cuando Dios encuentra a Adán, cuando Adán y Eva ya no pueden escapar de la presencia de Dios, pienso que Dios esperaba, Dios quería, Dios anhelaba que Adán dijera, Dios, he pecado, Dios, he cometido un grave error, he desobedecido, pero no ocurrió esto. Ustedes conocen la historia. Adán encontró una excusa. Y la excusa más típica hasta hoy día, la mujer que tú me diste, me dio. Qué triste, hermanos. Qué triste que el hombre
trate de buscar hasta encontrar excusas para no reconocer su pecado. Pero el Dios de oportunidades buscó a Adán. Ahora, avanzando en la historia, finalmente Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de ovejas. Pero finalmente Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén. Entonces, a través de la Biblia encontramos a un Dios que es lento para la ira y grande en perdonar. Y no olvide, mi hermano, no olvide usted, mi consiervo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dará por inocente al culpable. Es un Dios de oportunidades. Lo vemos en la historia de Adán y Eva. Ahora, la segunda historia que quiero usar es en la historia de Moisés. Moisés era un siervo de Dios. Un siervo de Dios a quien Dios confió, a quien Dios le dio el derecho de recibir de sus propias manos las tablas grabadas por el dedo de Dios. Pero alguien me dice, o me dicen ustedes, ¿qué pasó con esas primeras tablas que Moisés recibió de la mano de Dios? ¿Qué pasó? Las quebró. ¿En qué condiciones de su vida, en qué condiciones de su carácter Moisés quebró las tablas? En un momento de arrebato. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a controlar nuestro carácter. Y yo estoy seguro que Dios sí quiere ayudarnos. Hermanos consiervos, que Dios nos ayude. Porque a todos Dios nos ha dado un carácter. A todos Dios nos ha dado oportunidades. Pero que Dios nos ayude a valorar aquello tan preciado que Él nos ha confiado. Moisés, en un momento de arrebato, quebró las tablas. Ahora, bien pudo terminar allí la historia. Pero la palabra de Dios nos dice que en otra ocasión Dios mismo citó a Moisés a venir al Sinaí para la segunda oportunidad. Deuteronomio. La segunda oportunidad en que Moisés recibe nuevamente las tablas de la ley de Dios. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermano? Dios es un Dios de oportunidades. Amén, hermano. ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto de una segunda o una tercera oportunidad en la vida? Debiéramos valorar y revalorar esa parte de la característica de Dios. No ignorar quién es Dios, cómo es Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. En tercer lugar, tenemos la historia de un pueblo llamado Israel. ¿Cuántas veces Dios concedió a Israel oportunidad para arreglar su situación, su relación con Dios? Dios muchas veces tiene que llamarle un pueblo necio. Muchas veces Dios tiene que llamarle un pueblo rebelde. Dios es un Dios de oportunidades. Pero en el libro de los Romanos, precisamente, capítulo 11, versículo 22, es donde Pablo llama a los hermanos a examinar, a mirar con detenimiento la bondad y la severidad de Dios, porque Dios es el mismo. Y hoy día no debiéramos pasar por alto esa misma advertencia. Mira pues la bondad
y la severidad de Dios. La severidad en relación a los que cayeron, mientras que la bondad en relación a ti es para contigo, pueblo mío, pueblo llamado iglesia en nuestros días. Ahora resumo estos tres enfoques. El primer ejemplo nos habla de la relación entre Dios y el matrimonio, Adán y Eva. El primer ejemplo nos habla de la relación y Moisés de manera personal. Y en el tercer enfoque que hemos visto, encontramos a un pueblo y su relación personal con Dios. Esto es, o puede ser aplicado a nivel iglesia. ¿Cómo está nuestra iglesia en relación a Dios? Y Dios tiene todo el derecho de a veces tildarnos, censurarnos o acusarnos de pueblo rebelde, si es que no estamos andando de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios, uno de los temas maravillosos en la Biblia que hoy por hoy se ha dejado de enfocar. El evangelismo personal es maravilloso, hermano. Ver personas que vienen a los pies de Cristo es parte del plan de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero también a estos hermanos nuevos en la fe necesitamos enseñarles que la sumisión a su Dios, la sumisión al Dios de Israel, la obediencia, el estar en la voluntad del Dios de la Biblia es algo muy importante. Ahora, cuando revisamos el capítulo 3 del libro de Jonás, y les invito a encaminarnos allá, miren lo que dice en el versículo 1: vino palabra de Jehová. ¿Qué dice? Porque por segunda vez a Jonás. Allí está el Dios de la oportunidad. Dios, pregunto a ustedes y respóndanme por favor, ¿Dios tenía derecho de destruir a Jonás después de haber desobedecido la primera vez? ¿Sí o no? Por su justicia. En la primera vez que Dios dijo: Jonás, quiero que vayas a aquella gran ciudad, a Nínive, para que anuncies mi palabra, y Jonás tomó la dirección opuesta voluntariamente. Dios pudo haberlo destruido dentro del pez, pero no lo hizo, porque Dios es lento para la ira y grande en perdonar. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya por eso. Dice el texto: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esta acción de Dios muestra amor. Este amor de Dios muestra y por lo tanto nadie puede saber, nadie puede reclamarle a Dios por otra oportunidad, porque Él es soberano. Pero todos los cristianos, todos los consiervos, todos los seres humanos debiéramos conocer al Dios de la Biblia, así como Él se nos da a conocer.
Él no tiene nada que ocultarnos. Él se revela a sí mismo a través de su palabra. Su palabra tiene peso en la vida cristiana. Su palabra es autoridad para todo asunto de la vida cristiana. Desafiar la palabra de Dios sería una autoamenaza. Desafiar la palabra o desafiar al Dios de la palabra es correr el riesgo más triste y deplorable que el ser humano podría correr. Por lo tanto, Jonás recibió la segunda oportunidad para cumplir la voluntad de Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano. ¿Se acuerda usted si alguna vez Dios le habló la primera vez y usted no entendió o no quiso hacer caso? Y Dios tuvo que echar mano por su gracia de una segunda oportunidad para usted. Y aún así Dios en su gracia y misericordia quiso dar una tercera oportunidad. Hermano, no seamos necios. Dios nos ama. Dios nos anhela celosamente. Él tiene los más grandes propósitos para tu vida, para mi vida. Fuera de Dios es un desastre la vida del ser humano. Y me atrevo a decir en esta mañana, quien se aparta de Dios después de haberle conocido, cuidado, Dios es fuego consumidor. Y no precisamente eso tiene que ver con condenación o con infierno, si se trata de un hijo de Dios. Pero Dios tiene sus métodos de corrección. Dios tiene sus métodos de disciplina, porque Dios es un Padre amoroso. Hasta aquí estamos mirando al Dios de la Biblia, lento para la ira, grande en perdonar. Es un Dios de oportunidades. Le dio la segunda oportunidad a Jonás. Dice el texto una vez más: vino palabra de Jehová por segunda vez. Subráyelo por favor. Por segunda vez, diciendo: vino palabra de Jehová diciendo: levántate y ve a Nínive. Esta es una expresión de autoridad. Levántate y ve a Nínive, hermano. Dios estaba usando de todo su derecho como creador, como Dios, como Señor, para decirle a su siervo: levántate y ve a Nínive. Mi hermano consiervo, mi hermano pastor, predicador, misionero, maestro de la Biblia, Dios tiene todo el derecho de mandarnos, de ordenarnos a hacer su voluntad. Amén. Yo sé que a veces este tipo de enfoques no suena tan agradable, pero yo pudiera decir cómo Dios algunas veces ha tenido que usar mano dura para tratar con este siervo. Pero gloria a Dios, hermanos, porque tenemos de su Espíritu que nos da entendimiento para poder reconocer en qué estamos mal y poder corregir a tiempo. Y ahora, en la siguiente oportunidad que Dios da, vamos a cumplir el plan de Dios. Amado consiervo, Dios con autoridad y con todo su derecho de Señor, de Creador, de Dios, le dice a su siervo Jonás, con esta expresión de autoridad, le dice: levántate y ve a Nínive. Dios es un Dios con planes maravillosos. Es un Dios con propósitos visionarios. Es un Dios que tiene en su corazón el plan evangelístico.
Es un Dios que tiene en sus manos un plan misionero, con tal que los últimos, los que están muy alejados de la ciudad o del pueblo más educado, pueda conocer a Dios. Le dice Dios a Jonás: levántate. Esta expresión nos da la idea de que Jonás no estaba haciendo la voluntad de Dios. Es posible que Jonás estuviera ocupado en muchas actividades, pero ninguna de esas actividades pudiera ser que eran la voluntad de Dios. Hoy día los cristianos a veces nos ocupamos de muchas cosas, pero ignoramos cuál es la voluntad de Dios para ocuparnos en ellas. Hay un dicho, y no lo busque, no viene en la Biblia. Hay un dicho: mucho ruido, pocas nueces. No lo busque, es un dicho solamente. Mucho ruido, pocas nueces. Es posible que de las ocupaciones que Jonás tenía, muchas de esas ocupaciones no eran la voluntad de Dios. Y por eso el Dios de la Biblia le dice: Jonás, le habla así a su siervo: levántate. Mi hermano, consiervo, mi hermano, usted y yo, por el hecho de ser hijos de Dios, estamos comprometidos a buscar la voluntad de Dios y llevarla a cabo en nuestras vidas. Nuestro mejor ejemplo fue nuestro amado Señor Jesucristo, que nunca hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y varias veces Él dijo: no he venido para poner mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Levántate, le dijo Dios a Jonás, y ve a Nínive. Dios tiene planes grandes, los mejores de la vida, para la vida del cristiano. Dios tiene propósitos visionarios en su obra, planes evangelísticos, planes misioneros. Y la pregunta en esta mañana: ¿qué estamos haciendo nosotros con los planes de Dios? Porque pudiera ser que este llamado, este mandamiento a Jonás se transformaría en esta mañana un mensaje también para nosotros. Levántate y ve a Nínive. No olvidemos que Jonás era un profeta, era un siervo de Dios. Estaba en la comodidad de su pueblo, Gad Hefer. Me atrevo a decir que estaba en la comodidad de su pueblo, porque él se movía entre gente conocida, pero ahora Dios quiere enviarlo a gente desconocida, y ese era parte del temor de Jonás. No conozco a nadie allá, pero la voluntad de Dios era salvar a Nínive. Jonás estuvo bajo el reinado de Jeroboam II. Era un rey malo, perverso. Ahora, cuando exploramos de Jonás, que no hay mucho realmente que la Biblia nos dé, pero lo que podemos ver en la Biblia, hermano, es que Jonás no estaba haciendo mucho en Gad Hefer. Lo único que pude registrar allí, pude ver al explorar a Jonás, es que Jonás había hecho una profecía. Y yo digo, como pastor exigente, yo digo como padre exigente, como cristiano exigente, como hijo de Dios exigente, porque mi padre es exigente en su santidad. Yo digo, Jonás no estaba haciendo mucho.
Solo se nos menciona una profecía que él dio en tiempo de Jeroboam, y es para restaurar la tierra de Israel. Pero tenía que ver con su pueblo. Pero ahora la orden de Dios es: ve a Nínive, allá donde no conoces a nadie, pero hay necesidad de la gente. Jonás, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive significa: extiende mi mensaje fuera de Gad-Hefer. Lleva este mensaje que te he dado y que ya has dado en tu pueblo, en tu nación. Llévalo allá a otra nación. Levántate y ve a Nínive. Eso significa para nosotros. Levántate y ve a Nínive, en segundo lugar, significa: no tengas miedo. Yo estoy contigo. Por eso, levántate y ve a Nínive. Pero también levántate y ve a Nínive puede significar lo que significó para Adán y para Eva. Esto: llena la tierra, fructifícate y multiplícate, trabájala y sojúzgala. Mi Señor Jesucristo dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, gloria a Dios por ese corazón visionario del Señor Jesucristo, deseando que el mensaje, el evangelio, llegue hasta el último rincón de la tierra. México abrazó el evangelio. Y ahora es nuestro deber no solamente llenar a México del evangelio de salvación, sino también, si es posible y está en el plan de Dios, llevar desde México al mundo el evangelio de salvación. Levántate y ve a Nínive, no tengas miedo. Levántate y ve a Nínive, no te quedes en tu Gad-Hefer, en tu pueblo solamente. Dice Dios: yo quiero que el pueblo... Jonás estaba mirando una nación perversa, estaba mirando una nación mala, una nación enemiga de su pueblo. Dios estaba mirando, sí, lo que Jonás miraba, pero Dios estaba mirando una nación que tenía hambre y sed del Dios vivo. Y cuando Dios dice aquí: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, Dios no está mirando solamente la maldad de la gente. Dios está mirando el corazón de la gente para recibir del amor de Dios. Una gran ciudad que puede ser un gran instrumento en las manos de Dios. Gente tan mala que puede, a través de la fe en Cristo, puede ser un gran instrumento en las manos de Dios. ¿Se acuerdan quién era Saulo de Tarso? ¿Recuerdan quién fue después? El gran siervo y apóstol de Jesucristo, llamado San Pablo. Dios dijo a Jonás: ve a Nínive, aquella gran ciudad. Usted y yo, cuando tenemos la dicha, el honor, la bendición de guiar un alma a los pies de Cristo, usted y yo no sabemos hasta dónde esa persona pudiera ser un gran instrumento para Dios. Pero los planes son los de Dios. Los propósitos son los de Dios.
Nosotros solamente tenemos que obedecer. No seamos como Jonás. Amén, hermano. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. En el versículo 2, la segunda parte dice: y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y prácticamente aquí quiero estar terminando. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amados consiervos, amados pastores, amados siervos de Dios, no estamos aquí para dar un mensaje que agrade a la sociedad. Estamos aquí para dar el mensaje de Dios. Ni siquiera estamos aquí para dar un mensaje que nos haga sentir cómodos a nosotros, los siervos de Dios. Estamos aquí para dar a conocer el mensaje de Dios y darle honra y gloria al Dios de la Biblia. Le dijo Dios a Jonás: proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Estarán de acuerdo conmigo los pastores? Y como dice el doctor Barbosa, si no está de acuerdo, tiene derecho a estar equivocado. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Algunas veces los pastores tenemos que predicar con miedo a la iglesia, porque no sabemos cómo vaya a reaccionar cuando tenemos que darle el mensaje de Dios. Algunas veces, no dije siempre, lo pensamos una, lo pensamos 2 veces, porque el mensaje de Dios no siempre es nuestro mensaje. La mente de Dios es única, el corazón de Dios es único. Dios es único, pero nos da a conocer su corazón a través de la Biblia. Y aquí le dijo a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Era un mensaje de prosperidad, hermanos? Pregunté, ¿era un mensaje que da cosquilla al oído de la audiencia? ¿Que acaricia la presencia de los oyentes? No, Señor. El mensaje de Dios que Dios quiere que Jonás comunique a Nínive, en primer lugar, es un mensaje de juicio. Y hoy día, hermano, Dios quiere todavía que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. El mensaje es de juicio. Deben saber que hay un infierno, hay una condenación, hay demonios, hay un diablo que se opone al plan de Dios. Hay paganismo, hay perversión, hay inmoralidad, y nuestro deber es denunciar el pecado que está consumiendo, el pecado que está destruyendo a nuestro México lindo y querido. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mensaje de juicio. En segundo lugar, mensaje de confrontación con el pecado. No podemos evangelizar con induccionismo. No debemos evangelizar con psicología. Debemos evangelizar con la autoridad de Dios, en el nombre de Dios, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo mundo está bajo condenación. Tenemos
un mensaje de confrontación del pecado. En tercer lugar, el mensaje que yo te diré de Dios a Jonás es el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de oportunidad. No importa quién eres, no importa dónde estés, si te arrepientes, si reconoces, si confiesas tu pecado, Dios te perdonará. Es el Dios de la Biblia. Mensaje de arrepentimiento y mensaje de perdón nos ha mandado a predicar. Número 4, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Significa un mensaje de salvación y de santificación. No podemos predicar mensaje de salvación sin santificación. Es obvio que los perdidos no saben de salvación, menos sabrán de santificación. Primero necesitan oír a través de la Biblia, a través del Evangelio, mensaje de salvación. Y ahora a continuación ellos podrán entender lo que significa santificación. Dios espera de su pueblo un pueblo santificado cada día. El que es santo, sea santo todavía. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. En quinto lugar, es un mensaje de compromiso con Dios. ¿Saben qué? Jonás tenía miedo. Jonás tenía miedo, pero en esta segunda oportunidad que Dios le concede, cuando llegue al cielo, yo voy a buscar a Jonás y lo voy a felicitar. Jonás, esta segunda vez, obedeció. No tienes idea de lo que Dios es capaz de hacer contigo si decides someter tu vida a Dios, a pesar del temor, a pesar del miedo, a pesar de esos pensamientos que a veces nos hacen desistir. Jonás se levantó, dice el versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Quiero invitarles a ponerse de pie, por favor. Hemos hablado del Dios de la Biblia, lento para la ira, grande en perdonar, el Dios de las oportunidades. Como ejemplo usamos a Adán y a Eva en su matrimonio. También usamos a Moisés como un siervo de Dios de manera personal, pero también usamos al pueblo de Israel como un pueblo tal. Necesitamos cada día conocer a Dios. Leamos parte por parte versículos 1, 2 y 3 y terminamos permitiendo que esta palabra que ha sido predicada haga eco claro, fuerte en nuestro corazón. Detenidamente conmigo, de manera especial, leamos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hasta allí. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Qué preciosa decisión. Decidiendo en esa segunda oportunidad. Mañana continuaremos explorando la sorpresa del propósito de Dios. Pero Dios quiere que usted y yo tomemos una buena decisión conforme a su palabra. Que Dios les bendiga.